Hermanos, una pequeña aclaración. Mencioné que Juan da un mensaje a las iglesias. Corrección, Juan escribe el mensaje que Dios le da a las iglesias. Solamente esa aclaración. Y vamos a seguir con la clase. Algo muy importante que nos tiene que quedar claro es que no que podamos hacer nuestra voluntad. Con esta autoridad que el Señor nos está dando, no es que podamos hacer nosotros nuestra voluntad, sino que tengamos el poder para interceder, imponer en los lugares celestiales la voluntad y la soberanía de Dios. Salmo 2.8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tener ese poder para imponer en los lugares celestiales y aquí en la tierra la voluntad y la soberanía de Dios. La iglesia pierde unción del Espíritu Santo porque hay fugas de ese precioso aceite de unción por causa de pecados secretos. Es decir, el pecado no es solo el actuar en lo indebido, sino con solo pensarlo ya estamos pecando. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Recuerdan que uno de los mandamientos dice: no cometerás adulterio? Y yo puedo decir, pues si no he tenido una relación extramarital, pero aquí Jesús nos dice: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, o sea, cometió adulterio, ¿sí? Entonces el pecado no es nada más actuar. El pecado conlleva el solo pensarlo, ¿sí? La medida de nuestro pecado es la medida en que ellos actúan más a fondo. Quiere decir que puede ser que un cristiano no esté poseído, pero sí influenciado, hasta controlado por espíritus satánicos. Por eso es que Efesios 4:23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Veamos un caso, un ejemplo en la Biblia, que es el caso de Ananías y Zafira. En Hechos 5, del 1 al 3, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto, y entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Ananías y su esposa se habían comprometido a dar el total de la venta de esa propiedad. Pero como dice Pedro, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y le mentiste al Espíritu Santo y te quedas con una parte con ella. Ellos habían mentido al Espíritu Santo porque el diablo había influenciado a este matrimonio para no ser fieles a su promesa. Esto causa impotencia y hasta muerte espiritual. ¿Por qué Satanás está sumamente interesado en que haya esta contaminación en nuestra alma y espíritu? Porque no quiere que nosotros descubramos el poder que el Señor ha alcanzado para nosotros en el sacrificio en la cruz. Porque el día que nosotros ejerzamos a plenitud ese poder,
Los diablos tienen que huir, los demonios tienen que huir porque tiemblan ante la autoridad de Cristo. Santiago 2:19 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Cuando nosotros caminamos en integridad con Cristo, tendremos ese choque con la verdad y un choque de poder. Porque entonces la verdad nos hará libres y se va a dar un choque con el poder que supuestamente el enemigo cree tener sobre nosotros. Y para esto tenemos una herramienta poderosa y esa es la oración. ¿Cómo vamos a hacer guerra en los lugares espirituales si no es por la oración? Si estamos teniendo problemas es porque a veces no oramos. Y dice, pues, pastor, pues si, hermanos, si yo oro 3 veces al día, pues sí, pues cuando comes, ¿verdad? Y nada más Dios bendiga lo que cae a la barriga. Pero tenemos que meternos en oración con el Señor. ¿Cómo vamos a conmover los cielos sino por la oración? La oración abre puertas de bendición y rompe con todo el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Nosotros damos testimonios en los cielos del poder de Dios sobre la tierra. En la Biblia dice en 1 de Pedro 4:11 que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero entonces, ¿cómo voy a dar testimonio? ¿Cómo voy a hacer que Dios sea glorificado mediante nuestro Señor Jesucristo? Precisamente con ese testimonio de poder, con ese testimonio cuando nosotros oramos y rompemos cualquier oposición del diablo. Por eso la iglesia tiene que descubrir el poder de la oración y el Señor despejará los cielos a causa de ella. Volvamos a Efesios 2. Éfeso era una iglesia fundada por Pablo, pero en Éfeso era la ciudad, era el centro mundial del ocultismo, la magia y la idolatría. Era el centro de adoración a la diosa Artemisa, de la prostitución y religión. Y lo podemos comprobar, lo podemos comparar ahora con Las Vegas o San Francisco. Las Vegas se conoce como la ciudad del pecado y San Francisco se conoce como el centro mundial del satanismo y el homosexualismo. De ahí obtenemos una mejor luz de lo que significa para los cristianos de esta ciudad de Éfeso el texto que dice: asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La pregunta es: ¿cómo un simple mortal puede estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Y esto quiere decir que es nuestra posición de exaltación a causa del triunfo de Cristo en la cruz. Ese poder que Dios nos dio en la cruz. Esa victoria que Dios nos dio en la cruz. Recordemos Filipenses 2:9 que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Estamos en una posición para gobernar, prohibiendo o permitiendo lo que debe suceder en lugares celestes y sobre la tierra, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? Nos vino a poner en la posición original que estaban Adán y Eva antes de que pecaran. En esa posición de gobernar y de reinar sobre la creación. Mateo 18 dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo.
Entonces, la autoridad está en la tierra, porque dice, todo lo que prohíben en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Entonces tenemos esa autoridad que Dios nos dio, que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz. Regreso en un segundo.